Hola amigos y bienvenidos a nuestro servicio de adoración a Dios de la Iglesia Camino de Fe. Conmigo Daniel Fenco, quien te ayuda a ser seguidor de Jesús para que en el futuro hagas otros seguidores de Jesús. Muchas gracias por estar aquí conmigo, ya sea que estés en las redes sociales o que viendo en vivo o que estés viendo este video que ha sido grabado y lo estés viendo después. Sé que me está tomando un poco de tiempo para tener el ritmo que tenía antes de grabar mis videos cada semana. Así que yo te pido que ores por mí para que ese ritmo vuelva otra vez y este video sea el comienzo de otra vez grabar los videos cada semana para ayudarte a ser seguidor de Jesús y que de esa manera hagas otros seguidores de Jesús. Entonces, continuamos con la palabra de Dios que se encuentra, la lectura de hoy se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4 versos del 31 al 44 y dice: Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Y esta es la palabra de Dios. Entonces el pasaje de hoy nos habla de que Jesús reprendió a diferentes demonios y sanó a la suegra de Pedro de una enfermedad y continuó reprendiendo diferentes demonios, los cuales sabían que él era el Cristo, o en otras palabras, el Salvador del mundo. Entonces, al escuchar este evangelio, quizá tu mente te lleva a una película de exorcismo. Pero déjame decirte que esta historia no tiene nada que ver con esa película de exorcismo, sino que esto es algo real que realmente le sucedió a Jesús. Jesús andaba por diferentes pueblos y él comenzaba a revelarse a las diferentes gentes con autoridad, con la autoridad que él tiene para restaurar todas las cosas. Y es que cuando Jesús habla, las cosas suceden, los demonios escuchan y el mundo es diferente ya que él ha hablado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos ayuda a entender acerca de Dios, acerca de nuestra situación, esta historia? Entonces, aquí 3 puntos los cuales nos ayudan a entender este pasaje. Primero que todo, entendemos, el punto número 1 es que este mundo está en un caos total. Mucha gente ha padecido del COVID.
Durante estas últimas 2 semanas me he enterado de diferentes personas que han estado en los hospitales por diferentes días, semanas, y han muerto del COVID, dejando familias, niños, esposas, esposos, sin esa persona amada. Entonces entendemos que el mundo está en un caos total. Hay muchas enfermedades que llevan hacia la muerte, hay hambruna, hay corrupción, no solo aquí en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, hace 2 semanas recibí una llamada de una persona que pretendía ser mi mamá. Mi mamá está enferma, entonces me preocupé cuando esta señora comenzó a llorar en el otro lado del teléfono. No se le escuchaba bien, no podía reconocer su voz, pero tampoco estaba seguro. Después de unos minutos me di cuenta de que esto era simplemente una estafa que mucha gente llega a ser víctima. Y ya sea que pidan dinero al otro lado del teléfono o que te pidan otras cosas, el mundo está en caos. Hay diferentes estafas, hay diferentes cosas, hay tanta maldad en este mundo. Entonces vemos a Jesús que Él va caminando por las calles y se enfrenta a un hombre que está poseído por un demonio, por un espíritu maligno. Entonces tenemos que entender que toda enfermedad, ya sea mental o física, es el resultado del pecado que vino al mundo a través de Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 12, Pablo nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, o entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces el pecado no solo afecta a la humanidad, sino que también tiene un efecto en la creación, en todo lo que vemos y todo lo que Dios ha creado. Pablo continúa en el capítulo 8, verso 20, donde dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así la dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la cual es esclavizada, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje? Pablo nos está diciendo que la creación está sujeta a una frustración. Y esa frustración fue traída por el pecado, por Satanás, cuando tentó a Adán y Eva. Entonces, la creación, el mundo en sí está esperando que Jesús vuelva otra vez para no solo redimirnos a nosotros, sino redimir la creación. Entonces entendemos que este mundo, este es un mundo en un caos total. Y es ingenuo hasta cierto punto pensar que nosotros podemos resolver este problema. Este problema no se resuelve reciclando más. Este problema no se resuelve manejando mejores carros que no usen combustible o gasolina. Este problema no se resuelve amándonos y cuidándonos los unos a los otros. Ahora, no me dejen, no piensen que estoy en contra de todas esas cosas. Por el contrario, es bueno reciclar. Lo hacemos cada semana y te animo a que lo hagas. Es bueno manejar carros que nos ayuden a mantener este mundo mucho mejor, y es bueno amarnos los unos a los otros y cuidarnos los unos a los otros. Pero pensar que todas esas cosas nos van a resolver el problema que tenemos es ingenuo. El problema que tenemos es el pecado, y el pecado y sus consecuencias nos hacen vulnerables. En sí, realmente nosotros
No podemos luchar o tratar de sobrellevar el pecado. Entonces el punto número 1 es de que este mundo entero está en un caos total. Y el punto número 2 es que Jesús reprende el caos de este mundo. Tú sabes la historia de la creación, pero déjame contártela otra vez. Dios había creado el mundo entero y todas las cosas que vemos, las plantas, el sol, las estrellas, Adán y Eva, en 6 días. Entonces Dios decide descansar y le dice a Adán y Eva: ok, Adán y Eva, tienes que ponerle nombre a todos estos animales, tienes que cuidar de la tierra, la cual he creado para ti. Y no te olvides, tienes que no comer del árbol de lo bueno y de lo malo. Entonces Dios se va a descansar, ya sea que se va a su trono o a otro lugar. Pasan horas, a lo mejor días, y Dios vuelve y comienza a buscar a Adán y Eva, pero no los encuentra. Él comienza a llamarlos por su nombre, pero no le dan respuesta, hasta que por fin Adán le responde y le dice: estamos escondidos. Entonces Dios le dice: ¿por qué te escondes? Y Adán le responde: estamos desnudos. Y es ahí donde Dios se da cuenta que el hombre había pecado. Y ya sabemos el resto de la historia. Dios castiga a Adán, a Eva y también a la serpiente y los saca o los bota del jardín del Edén. Pero antes de que todo eso suceda, y en medio del castigo que le da a Adán y a Eva, Dios le da una promesa. No solo a ellos, sino a nosotros. Y la promesa es de que Dios va a mandar a un Salvador, a un Cristo, a un Mesías, para restaurar lo que Adán y Eva habían hecho. Dios es un Dios de amor y compasión. Entonces, 2000 años después, Dios se revela a nosotros en la persona de Jesús. Y Jesús tiene el mismo corazón de Dios, de amor y compasión. Y Él no está feliz con lo que ve. Y Él tiene el poder para reprender el caos que está en este mundo. En el Evangelio escuchamos que un espíritu maligno o un espíritu malo había tomado control, había secuestrado hasta cierto punto a una persona que había sido creada a la imagen de Dios. Después también escuchamos que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta. Tenemos que entender que en ese tiempo, este era un tiempo antes de los antibióticos y antes de la medicina moderna, lo cual quiere decir que las personas morían por una fiebre muy alta. Entonces Jesús enfrenta al maligno y reprende al espíritu malo y reprende a la fiebre alta. Todo lo hace con su palabra. Él viene a luchar en contra de Satanás y Él viene a reprender los espíritus malos y Él viene al caos de nuestro mundo, el cual no es el mundo que Dios creó ni la intención que Dios tenía, y Él invade este espacio y le declara guerra al enemigo. Él pelea con el enemigo y lo llega a derrotar, y esa derrota lo lleva hasta la cruz, y en la cruz Satanás pensó que él había vencido. Sin embargo, Cristo sale victorioso. Por su muerte, o con su muerte, Él destruye la muerte. Y Él declara la victoria sobre todas las manifestaciones de maldad. Y de esa manera Jesús nos hace entender cuál realmente es su ministerio.
Pero tú puedes decirme, Pastor Daniel, aún hay pecado en este mundo, aún hay pobreza, aún hay maldad, aún hay enfermedades que causan muerte en la gente, aún está la pandemia. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho todo? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Eso es a lo que nosotros en nuestra teología le llamamos el ahora, pero aún no. El ahora quiere decir que Jesús en la cruz llegó a hacer lo que Él vino a hacer, lo cual era calmar la ira de Dios. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte y alguien tenía que morir. Entonces Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz para que nosotros no muramos. Ese es el ahora. Entonces, eso quiere decir que nosotros hoy tenemos esa esperanza a través de la fe y a través del bautismo. Tenemos esa esperanza en Jesús que Él nos ha dado. Lo cual dice que la muerte para nosotros no es el final, sino que es la entrada o la puerta a estar con Dios eternamente. Es por eso que esta pandemia ha causado tanto dolor y tanto miedo en mucha gente. Porque esta pandemia lo que trae es la muerte, lo cual nos hace vulnerables. Pero para los que creemos, la muerte es la puerta hacia estar con Dios. Eso no quiere decir que yo estoy buscando tratar de morir. Eso no quiere decir que yo no estoy haciendo todo lo posible para evitar la muerte. Claro que sí. Cuando manejo, uso el cinturón. Cuando estoy en la carretera, trato de estar al límite. Cuando hay un poco de hielo afuera, trato de caminar con cautela o no caminar por ese lugar. Claro que evito en todo momento y tratar de evitar la muerte. Pero eso no llega a tomar mi vida por completo, sino que tengo la esperanza de que cuando todo esto se acabe o que Cristo venga antes, yo le pertenezco a Dios. Y ese es lo que entendemos como el ahora, pero aún no. Donde ahora tengo esta fe y cuando Jesús vuelva, Él va a hacer todas las cosas nuevas. Donde ahí ya no va a haber pecado, muerte, sufrimiento, dolor, nada de eso. Entonces Jesús nos muestra en este pasaje que Él solamente tiene el poder para restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma. Él es el único con autoridad y poder en su palabra para deshacer el caos que existe hoy y para liberarnos del sufrimiento y llevarnos, apuntarnos hacia la restauración final de todas las cosas cuando Él vuelva otra vez. Amigos, entendemos que cuando Jesús habla, las cosas suceden, los demonios escuchan y el mundo es diferente por lo que Él ha dicho. Y esto nos lleva al punto número 3. Jesús no se olvida de su misión. Al final del versículo, al final de la lectura del capítulo 4, las personas querían que Jesús se quede con ellos. A lo mejor ellos pensaban, si Jesús se queda con nosotros, a lo mejor en 1 año o en 2 años me enfermo, Él me puede sanar, entonces que Él se quede con nosotros. Sin embargo, Jesús les dice lo siguiente en el verso 42. Dice, cuando amaneció Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde Él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios,
porque para esto fui enviado. Hay un señor autor que tiene un TED Talk, videos que hablan acerca de la importancia del por qué. Y él dice que es importante hablar de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro. O en otras palabras, él dice que es importante decirle a las personas por qué es que haces las cosas que haces y no decirle qué es lo que haces o cómo es lo que haces. Él está hablando acerca de negocios, pero podemos aplicar eso a nuestra fe, a Jesús y a la iglesia. Entonces entendemos que Jesús sabía su porqué, o en otras palabras, su misión o su propósito, el propósito por el cual había venido a este mundo. Jesús les dice al pueblo que lo estaba diciendo, es necesario. Hay una divina necesidad, se traduce del hebreo, hay una divina necesidad de que yo continúe predicando. Es lo que dice Jesús. Entonces él sabía el por qué él había sido mandado a este mundo y cuál era su propósito. Entonces vemos que Jesús sana enfermos, vemos que Jesús reprende demonios, vemos que Jesús hace diferentes milagros, lo cual es bueno. Pero su propósito, el porqué de Jesús es realmente proclamar las buenas nuevas, liberar a los cautivos, recobrar la vista a aquellos que no tienen vista y hablar acerca del año del Señor. Ese es el propósito por el cual Jesús vino. Pero muchas veces nosotros como creyentes, y hablo de aquellas personas que tienen la fe en Dios, en Jesús, tenemos la tendencia a olvidar la misión de Jesús, lo cual últimamente a través de la fe es nuestra misión. Y nosotros decimos lo que hacemos. Decimos, vamos a la iglesia a las 7 de la noche o vamos a la iglesia a las 3 de la tarde, pero no le decimos por qué vamos a la iglesia. Decimos cómo es que hacemos las cosas. Hacemos las cosas, cantamos, oramos, leemos la Biblia. Es así como hacemos nuestro servicio, pero no le decimos a la gente el por qué lo hacemos. No le decimos a la gente que cuando Jesús habla, las cosas cambian. No le decimos a la gente que cuando Jesús habla, los demonios están en silencio y el mundo es diferente por lo que Él ha hablado. Y amigos, hermanos, hermanas, es importante que tú y yo no olvidemos nuestro porqué, el cual es el porqué de Jesús. Que no olvidemos la misión de Jesús, lo cual es nuestra misión y nuestro propósito, que es también proclamar a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestra mirada, de nuestra sonrisa, quién realmente es Jesús. Y de esa manera, darle libertad a aquellos que están esclavizados en el pecado. Recobrarle la vista no solo a alguien físicamente, sino espiritualmente, para que conozca a Jesús. Y de esa manera proclamar el año del Señor. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Y ese es mi propósito y tu propósito. Y esta es la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, muchas veces tratamos de buscar formas de resolver el problema que hay en nuestras vidas y en este mundo, cuando realmente necesitamos mirarte a ti y buscar en ti lo que tú ya has proveído para nosotros, lo cual es el perdón de pecados
la vida eterna y la salvación. Ayúdanos, Señor, a no olvidar nuestro propósito, nuestro porqué, el cual es tu misión, tu propósito, de proclamar las buenas nuevas, de que Jesús vino a este mundo para salvarnos y de esa manera restaurar la vista a aquel que no tiene y rescatar a aquellos que están, Señor, aún esclavizados del pecado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, amigos, muchas gracias por ver este video. Te voy a animar a que le hagas un like, a que lo compartas con tus amigos, ya sea en las redes sociales o se los mandes por correo electrónico. También te voy a animar a que te suscribas a este canal para que puedas recibir mensajes cada semana. Como dije, voy a tratar de volver a subir mensajes, las grabaciones que tenemos de los mensajes que hago cada semana. Así que una vez más, gracias por estar conmigo y te espero